Bueno, vamos a caracterizar entonces cómo es la secuencia de determinaciones en el cultivo de soja. En este caso nosotros utilizamos una máquina de experimental de cono, en la cual preparamos sobres con los distintos niveles de semilla, tratamiento de semilla o de fertilización, y los vamos introduciendo en dos conos alternativos que tiene, digamos, la sembradora, en el cual en uno podemos aplicar semilla y en otro fertilizante. El tamaño de parcelas que utilizamos es de 3 surcos a 40 centímetros y 8 metros de profundidad, que coincide, ¿no es cierto?, con el mismo tamaño que tiene nuestra cosechadora experimental. Es decir, nosotros sembramos toda la parcela y cosechamos toda la parcela. Solemos utilizar el mismo diseño de sembrar los tratamientos uno al lado de otro y hacia atrás las repeticiones en un número de 4 a 6 según la variable que nosotros vayamos a estar evaluando. En cuanto a la secuencia de determinaciones, también la caracterización del sitio es muy importante a través de la medición del contenido de agua, el contenido de nutrientes en el suelo, que lo hacemos por bloque, el mismo número de muestras que usábamos en maíz, 5 o 6 muestras en profundidad hasta por lo menos el 1,5 metros para caracterizar el contenido de humedad, y alrededor de 20 muestras en la capa superficial de suelo. En soja en general no medimos nitratos porque no se fertiliza con nitrógeno, entonces medimos en la capa superficial de suelo unas 20 muestras por bloque. Luego, ¿no es cierto?, de establecer los bloques, procedemos a la siembra con esta sembradora de cono, que lleva un trabajo muy intensivo de marcación y también de tratamientos al momento de la siembra, ya que muchos de ellos, por ejemplo los tratamientos biológicos, tenemos la necesidad de hacerlas en el mismo día que vamos a sembrar. Entonces tratamos la semilla, preparamos los sobres y sembramos, ¿no es cierto?, en el mismo día. En otros casos, por ejemplo, tratamiento de fertilización con fertilizantes químicos, podemos preparar los sobres varios días antes. La máquina, digamos que es la máquina de cono, el cono se autolimpia de manera que nosotros sembramos todos los tratamientos, ¿no es cierto?, de manera ininterrumpida. Una vez sembrado, a los pocos días, 7 días, 15 días, depende de la variable que estemos estudiando, hacemos una medición, un recuento de plantas, y luego, ¿no es cierto?, hacia el estado de 4 hojas o R1 hacemos un corte de 1 metro, ¿no es cierto?, de toda la longitud del surco para analizar el contenido de materia seca acumulado. Eso es de gran relevancia en aquellos tratamientos donde evaluamos fertilización al inicio, tratamientos arrancadores, bioestimulantes o micronutrientes sobre semillas, ya que se supone que esos tratamientos deberían mejorar la tasa de crecimiento inicial y también la acumulación de materia seca. Cuando va llegando el momento de R3, R4 y el cultivo empieza su periodo crítico, el inicio de las primeras vainas o digamos la vaina del máximo tamaño, es donde tenemos la mayor parte de las mediciones. Ya el cultivo en general ha alcanzado su completa altura de plantas, entonces medimos la altura final de las mismas. Eso también lo podemos hacer al momento de la cosecha, ¿no es cierto?, porque la altura por supuesto que no va a cambiar, y solemos medir el contenido de nitrógeno en hojas en el penúltimo nudo de la planta a través del medidor de clorofila Minolta SPAD 502. Eso sobre todo lo hacemos cuando hacemos tratamientos de inoculación o aquellos que estén relacionados con el metabolismo del nitrógeno. También hacemos una medición de NDVI sobre el canopeo a través del sensor GreenSeeker, que en la soja tenemos la facilidad de poder caminar por arriba del canopeo, ¿no es cierto?, durante prácticamente todo el cultivo, y hacemos una medición de nodulación. Esta medición de nodulación la hacemos retirando 10 plantas por parcela, y luego esas 10 plantas vamos a irla calificando en un número de 1 a 5 en función de la cantidad de número, tamaño, la distribución de los nódulos y su funcionalidad. El número, ¿no es cierto?, en función de la cantidad que observemos, la calificamos de 1 a 5. El tamaño, cuanto más grandes sean los nódulos, mayor es la masa nodular y entonces son más eficientes en fijar nitrógeno. La distribución, lo mejor es que estén cerca del cuello de raíz, agrupados en el tallo principal, en la raíz principal, que es donde reciben la mayor cantidad de fotoasimilados, y la funcionalidad la analizamos cortando esos nódulos y observando si tienen tonalidades rojizas. Todos aquellos de color rojo son funcionales y indica que son nódulos que están fijando nitrógeno. Luego,
Más adelante, en la precosecha, sacamos plantas, contamos el número de nudos, el número de vainas y el número de granos, que es básicamente los principales componentes de rendimiento. Luego, cuando el cultivo llega a la madurez de cosecha, procedemos a hacer la misma de manera mecánica y sobre una muestra de grano hacemos la determinación de peso de 1000 granos y eventualmente algún análisis de calidad, que podría pasar por el porcentaje de proteína, el porcentaje de aceite o el contenido de alguno de los nutrientes. Y con eso estaríamos completando el set de datos que habitualmente registramos en nuestros cultivos de soja.